Hola, bienvenido a tu canal de matemáticas. El día de hoy vamos a continuar con el video número 4 del curso de derivadas. Hoy toca ver las reglas de derivadas trigonométricas. La primera regla me dice lo siguiente. La derivada del seno de x respecto de x va a ser igual a el coseno de x. Vamos a realizar un ejemplo para aplicar esta reglita. Si a ti te da la función y igual a el seno de x y te piden encontrar la primera derivada, entonces vas a tener la derivada de y respecto de x. Esto va a ser igual a la derivada y sabemos que es seno de x respecto de x. Esto va a ser igual a la derivada del seno, sabemos que es coseno de x. Así de simple se aplica esta primera regla. Ahora, si te dan la función y igual a seno de x al cuadrado más 1, aquí ya tendrías que aplicar la regla de la cadena. Tendrías la derivada de y respecto de x va a ser igual a la derivada y sabemos que es el seno de x al cuadrado más 1. Seno de x al cuadrado más 1 respecto de x. Y la derivada del seno sabemos que es coseno. El ángulo lo vas a mantener igual, x al cuadrado más 1. Ahora, por la regla de la cadena vas a derivar x al cuadrado más 1 por la derivada de x al cuadrado más 1 y esto respecto de x. Ahora, esto va a ser igual a coseno de x al cuadrado más 1 por la derivada de x al cuadrado respecto de x más la derivada de 1 respecto de x. En esta parte vas a aplicar la regla para derivar una potencia, la cual dice la derivada de x elevado a la n respecto de x va a ser igual a n por x a la n menos 1. ¿Sí? Esta sería la regla que aplicarías aquí. Y en esta parte vas a aplicar la regla de la derivada de una constante respecto de x va a ser igual a 0. Entonces me quedaría el coseno de x al cuadrado más 1 por la derivada de x al cuadrado respecto de x, bajamos el 2, la x se mantiene y al 2 le restamos 1, más la derivada de 1 respecto de x sería 0. Y esto va a ser igual a el coseno de x al cuadrado más 1 por 2x. Ahora 2x se multiplica con el coseno y nos quedaría 2x coseno de x al cuadrado más 1. Esta sería la respuesta final. ¿De acuerdo? Muy bien. Entonces esta sería la forma de aplicar la regla número 1 de las fórmulas de derivadas trigonométricas. Vamos a borrar. Vamos con la regla número 2. La regla número 2 me dice que si tengo la derivada del coseno de x respecto de x va a ser igual a menos seno de x. Muy bien, vamos a realizar un ejemplo. Si a ti te dan la función y igual a coseno de x y te piden encontrar la primera derivada, vas a derivar y respecto a quién, a x. Y esto va a ser igual a la derivada y sabemos que es coseno de x. Y esto respecto de x. Ahora la derivada del coseno de x respecto de x sabemos que es menos seno de x. Así de fácil se aplica esta fórmula número 2. Ahora, esta fórmula número 2 la puedes aplicar junto con la regla de la cadena. Si a ti te dan la función y igual al coseno
de x al cubo. Entonces vas a derivar y respecto de x, y esto va a ser igual a la derivada del coseno de x al cubo respecto de x. Entonces, la derivada del coseno sabemos que es menos seno. Entonces vas a colocar menos seno, el ángulo se va a mantener igual. Ahora, por la regla de la cadena vas a derivar x al cubo por la derivada de x al cubo respecto de x. Y en esta parte vas a aplicar la regla para derivar potencia. Derivada de x elevado a la n respecto de x va a ser igual a n por x a la n menos 1. ¿Sí? Entonces me quedaría menos seno de x elevado al cubo por, bajas el 3, la x se mantiene y al 3 le restas 1. Esto va a ser igual a menos seno de x al cubo por 3x, y 3 menos 1 pues sería 2. 3x al cuadrado por el menos seno sería menos 3x al cuadrado por el seno de x al cubo. Finalmente esta sería la respuesta. Muy bien. Vamos a borrar. Vamos con la regla número 3. La regla número 3 me dice que si tengo la derivada de la tangente de x respecto de x, esto va a ser igual a la secante al cuadrado de x. ¿Estamos? Entonces, si te dan la función y igual la tangente de x, lo que vas a hacer es lo siguiente: vas a derivar y respecto de x. Esto va a ser igual a la derivada, y y sabemos que es tangente de x. Y esto con respecto de x. Y la derivada de la tangente sabemos que es secante al cuadrado de x. Así de fácil se aplica esta fórmula. Ahora, si tienes y igual a tangente de Euler elevado a la x más 1, ¿cómo derivas esto? Te quedaría la derivada de y respecto de x va a ser igual a la derivada, y y sabemos que es la tangente de Euler elevado a la x más 1 respecto de x. Ahora, la derivada de la tangente es la secante al cuadrado de x. Entonces vamos a tener la secante al cuadrado, pero este ángulo se va a mantener igual. Y por la regla de la cadena hay que derivar esto. Derivada de Euler elevado a la x más 1 respecto de x. Ahora, esto va a ser igual a secante al cuadrado de Euler elevado a la x más 1. En esta parte podemos separar en dos derivadas. Me quedaría la derivada de Euler elevado a la x respecto de x más la derivada de 1 respecto de x. La derivada de Euler elevado a la x respecto de x es simplemente Euler elevado a la x, y la derivada de una constante respecto de x es igual a 0. Entonces esto es 0, y nos quedaría secante al cuadrado de Euler elevado a la x más 1 por la derivada de Euler a la x respecto de x. La derivada de Euler elevado a la x respecto de x no es más que Euler elevado a la x. Euler elevado a la x lo puedes pasar hacia adelante, te quedaría Euler elevado a la x por la secante al cuadrado de Euler elevado a la x más 1. ¿Estamos? Esta sería la respuesta final. Esta sería la forma de aplicar la reglita número 3. Vamos a continuar. Vamos a borrar todo esto. Se dan cuenta, la clave en todo este tipo de reglas ha sido la regla de la cadena. Vamos con la regla número 4, que dice: la derivada de la secante
derivada de la secante de x respecto de x va a ser igual a la secante de x por la tangente de x. Si tienes la función y igual a secante de x y te piden derivar esta función respecto de x, entonces vas a tener la derivada y sería secante de x respecto de x, y esto va a ser igual a la derivada de la secante, sabemos que es secante por tangente. Secante de x por tangente de x. Ahí está. Ahora, si quieres aplicar esta formulita pero con la regla de la cadena, el ángulo ya no tiene que ser x, sino tiene que ser una función que depende de x. Entonces y va a ser igual a secante de x elevado a la 4 más 2x. ¿Sí? Entonces aquí vamos a derivar y respecto de x, y esto va a ser igual a la derivada, y y sabemos que es secante de x elevado a la 4 más 2x, y esto respecto de x. Ahora esto va a ser igual a la derivada de la secante, sabemos que es secante, el ángulo se va a mantener igual, secante de x elevado a la 4 más 2x por la tangente de la x elevado a la 4 más 2x. Por la regla de la cadena tenemos que derivar x elevado a la 4 más 2x, y esto con respecto de x. Y esto va a ser igual a la secante de x elevado a la 4 más 2x por la tangente de x elevado a la 4 más 2x, y aquí vamos a separar en dos derivadas. Tendríamos la derivada de x elevado a la 4 respecto de x más la derivada de 2x respecto de x. Ahí está. Y esto va a ser igual a la secante de x elevado a la 4 más 2x por la tangente de x elevado a la 4 más 2x por la derivada de x elevado a la 4 respecto de x sería 4x al cubo. ¿Estamos? Más, de aquí tenemos la derivada de 2x respecto de x sería simplemente 2. Entonces esta sería la respuesta final. Vamos a borrar para continuar. Ahora vamos con la reglita número 5. La reglita número 5 me dice que si tengo la derivada de la cotangente de x respecto de x, esto va a ser igual a menos cosecante al cuadrado de x. Por ejemplo, si tienes la función y igual a cotangente de x y quieres derivar y respecto de x, esto va a ser igual a la derivada, y y sabemos que es la cotangente de x respecto de x, y la derivada de la cotangente no es más que menos cosecante al cuadrado de x, menos cosecante al cuadrado de x. ¿Estamos? Ahora, si te dan la función y igual a cotangente de x al cuadrado más 1, tendrías la derivada de y respecto de x, y esto va a ser igual a la derivada, y y sabemos que es cotangente de x al cuadrado más 1 respecto de x, y esto va a ser igual a la derivada de la cotangente es menos cosecante al cuadrado de x al cuadrado más 1. Por la regla de la cadena tenemos que derivar x al cuadrado más 1 respecto de x. ¿Estamos? Y esto va a ser igual a menos la cosecante al cuadrado de x al cuadrado más 1 por la derivada de x al cuadrado respecto de x más la derivada de 1 respecto de x. La derivada de una constante sabemos que es 0. Eso ya lo vimos en videos anteriores. Y la derivada de x al cuadrado sabemos que es 2x. Si no sabes cómo aplicar estas formulitas, si no sabes cómo resolver estas derivadas, puedes revisar los videos anteriores en la lista de reproducción de este curso. Entonces esto va a ser igual a menos cosecante al cuadrado de x al cuadrado más 1 por 2x.
y este 2x está multiplicando, lo vas a pasar hacia adelante. Entonces te quedaría menos 2x por la cosecante al cuadrado de x al cuadrado más 1. Ahí está. Esta sería la respuesta final. Muy bien, vamos a borrar. Y ahora vamos a aplicar la última formulita, que es la sexta. Sería la derivada de la cosecante de x respecto de x, que no es más que menos cosecante de x por la cotangente de x. Ahí está. Se aplica tan fácil que si te dan la función y igual a cosecante de x, tú vas a derivar y respecto de x, y esto va a ser igual a la derivada y vale cosecante de x, y esto respecto de x, y la derivada de la cosecante de x no es más que menos cosecante de x por la cotangente de x. Así de fácil se aplica esta formulita. Ahora, si tienes la función y igual a cosecante de x más 1, tú tendrías la derivada de y respecto de x. Y esto va a ser la derivada, y sería cosecante de x más 1, y esto respecto de x. Y la derivada de la cosecante no es más que menos cosecante. El ángulo se va a mantener igual, que es x más 1, por la cotangente de x más 1, por la regla de la cadena, derivar x más 1. Y esto respecto de x. Entonces esto va a ser igual a menos cosecante de x más 1 por la cotangente de x más 1. Y aquí se va a separar en dos derivadas. Tendríamos la derivada de x respecto de x más la derivada de 1 respecto de x. Y la derivada de una constante, pues es 0. Y la derivada de x respecto de x es 1. Entonces vas a tener menos cosecante de x más 1 por la cotangente de x más 1. Esta sería la respuesta final. ¿Estamos? Vamos a dejar este video hasta aquí. Si te gustó, dale like y compártelo con tus amigos. Si tienes alguna duda, déjala en la parte de los comentarios. Hasta pronto y gracias por tu tiempo y tu atención. Nos vemos más adelante. Gracias.